Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este caso abordaremos lo que es la ley de Hooke en una forma bastante teórica y a modo de introducción. Vamos a iniciar acá con algunos datos sobre Robert Hooke, que es su nombre. Tenemos acá que vivió en los años 1635 al 1703. Acá en el primer párrafo tenemos algunos datos sobresalientes sobre su trabajo. Nos dice que fue considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, polemista incansable con un genio creativo de primer orden. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como la biología, la medicina, la cronometría, la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la microscopía, la náutica y la arquitectura. Podemos ver que se inclinó por varios temas, varias ramas del conocimiento. Luego acá tenemos que dice que cuando murió su padre en 1648, Robert heredó una suma de 40 libras que le permitió costearse su educación. Con su mala salud crónica, pero con una evidente facilidad para la mecánica, su padre tenía en mente que podría convertirse en relojero o en ilustrador, aunque también estuvo interesado en la pintura. Uno de los datos sobresalientes es que participó en la creación de la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society de Londres. Asumió en 1662 el cargo de director de experimentación en esta misma sociedad científica en Londres. Ahora, analicemos un poco este suceso, esta situación. Acá tenemos en la imagen dos resortes. Si nos recordamos, cuando hemos tenido un resorte en nuestras manos, generalmente pues lo podemos comprimir o lo podemos estirar. Entonces, en esto se basa el trabajo, uno de los trabajos de Robert Hooke. Tenemos acá un resorte unido a una base fija y aquí pues dice X sub 0 se refiere al desplazamiento o a la longitud, mejor dicho, normal del resorte sin haber sido comprimido y sin haber sido estirado. Ahora, siempre que hemos tenido un resorte en nuestras manos, pues nos hemos dado cuenta que hay resortes que es más fácil estirarlos o que es más difícil estirarlos. De igual manera, comprimirlos. Entonces, Robert Hooke le denominó a esto o lo representó con la letra K, a la cual le llama una constante de fuerza del resorte, que es la dureza o la resistencia que tiene a cambiar su forma, ¿verdad? Es decir, a comprimirlo o a estirarlo. Aquí en esta otra parte debemos recordar que cuando hacemos o ejercemos una fuerza sobre ese resorte de comprimirlo, este va a tender a estirarse por sí mismo, ¿verdad? En algunas ocasiones podremos haber observado que de su longitud normal, este resorte se pudo haber estirado al ser soltado, que previamente se había comprimido. Al ser soltado se podía extender mucho más allá de su medida inicial. Entonces aquí tenemos esto representado como x menos x sub 0. Ahora, la ley de Hooke tiene este enunciado que nos dice: la dirección de la fuerza restauradora es tal que tira de la masa o la empuja hacia la posición de equilibrio. Siempre un resorte lo que va a buscar luego de haber sido cambiada su forma, es decir, haber sido comprimido o estirado, es regresar a su longitud inicial o a su posición inicial. Entonces, de ahí es que viene que va a tener ese resorte esa constante de fuerza, la cual pues va a llevar a que este resorte vuelva a esa posición o a esa longitud inicial. Ahora, para calcular cuál es la fuerza que es necesaria para que ese resorte vuelva a su longitud inicial, tenemos esta llamada fuerza restauradora, la cual pues en esta ecuación está representado como Fr. Luego acá nos dice es tal que tira de la masa, asumimos en este caso un sistema masa-resorte, es decir, una masa unida a un resorte, la cual pues va a ser empujada por el resorte siempre buscando la posición de equilibrio, es decir, la posición inicial. Aquí tenemos
que esa fuerza restauradora en esta ecuación corresponde a menos K por X. K ya había mencionado en la diapositiva anterior que es la constante de fuerza del resorte, la cual nos da una idea de la dureza que puede tener este resorte. La X también ya la habíamos visto en el diagrama anterior, que representa la posición en la cual se encuentra el resorte. Si está en la posición inicial o si ha tenido cierto desplazamiento o cierto recorrido de estiramiento o de compresión en el resorte. El signo menos está ahí porque la fuerza siempre va a ir en dirección contraria al desplazamiento, es decir, a la dirección en la cual se le cambió la forma al resorte. Acá podemos ver en esta imagen un poco más clara la definición anterior y la relación de la ecuación. En este primer espacio tenemos una masa representada por este rectángulo unida a este resorte. Esta línea tenue que se ve aquí vertical está representando su posición normal, es decir, sin haber sido modificado el resorte. Luego, si el resorte es estirado más allá de su posición inicial, el resorte va a ejercer una fuerza hacia el lado contrario. Vemos aquí el desplazamiento está haciendo hacia la derecha, pero la fuerza que va a ejercer el resorte va a ser hacia la izquierda, buscando regresar a su posición inicial. Si por el contrario lo que se hace es comprimir el resorte, quiere decir que el desplazamiento ha sido hacia el lado izquierdo y por lo tanto la fuerza que va a proyectar este resorte es hacia la derecha. Un tema vinculado a lo que es la ley de Hooke es el llamado movimiento armónico simple, representado por las letras MAS. Nos dice que se produce un movimiento armónico simple cuando la fuerza neta a lo largo de la dirección del movimiento es una fuerza que se ajusta a la ley de Hooke, que es la que hemos explicado teóricamente antes. Dice, es decir, cuando la fuerza neta es proporcional al desplazamiento y en dirección opuesta al mismo. Lo de la dirección opuesta también lo acabamos de ver en el diagrama anterior. Por lo tanto, pues la ley de Hooke la podemos encontrar en técnicamente todos los objetos que estén unidos a un resorte y que este resorte siempre busque regresar a su posición inicial. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.